Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo al conversatorio de los jueves sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y también las gracias a los seguidores que nos envían sus historias, sus preguntas y sus dudas, además también de los posibles temas que podríamos compartir con ustedes. El tema de hoy es también sugerido por uno de los seguidores, no sé cuál de las redes, no sé, porque preguntaba que entonces cómo podría saber si de todos los síntomas que le han dado a su hijo sería como la razón de como todo el problema de sus estados emocionales, que definitivamente son totalmente como desregulados, y que ella no sabe entonces por dónde ubicarse. Entonces, debido a esta pregunta, nosotros decidimos entonces el equipo dar este tema para hoy: las distintas realidades de los diagnósticos en el trastorno límite de personalidad. Primero que todo debemos partir que la identidad de las personas con trastorno límite de personalidad está difusa, no es clara, no es una identidad que ellos puedan dar una descripción de sí mismos, porque en el momento del trauma hasta ahí se detuvo ese crecimiento de esa identidad. La identidad se va fortaleciendo y se va adquiriendo en la medida que el niño va avanzando en ese medio ambiente. Entonces, dentro de ese medio ambiente, digamos familiar, amigos, colegio, jardín, en todas esas interacciones sociales, allí es donde el niño o la niña empieza a fortalecerse y a observar, y que los padres o los cuidadores del menor empiezan a darle normas y reglas para poder tener una buena interacción social y poder tener una relación aceptable en el futuro. Las personas con trastorno límite de personalidad, en el momento del trauma, ahí se detienen. No hay una continuidad de esa aceptación con ese medio ambiente, porque el niño o la niña se queda en ese momento tratando de encajar entre el antes, que era feliz, dichosa o dichoso, alegre, podía llorar, podía gritar, pero sus emociones estaban intactas en su lugar. A partir del momento del trauma, porque el niño no tiene experiencias o estrategias de vida, el niño queda en ese estado de supervivencia y es como un remolino, llamémoslo así, o un bucle o remolino, donde el niño se queda o la niña se queda en espera de buscar cómo volver a retornar a ese momento antes del trauma. Entonces sabemos muy bien que las similitudes de los síntomas del trastorno límite de personalidad con otros trastornos mentales es frecuente, ¿cierto? Y que ocurren muchas veces los errores, por eso ocurren los errores del diagnóstico. Sabemos muy bien que el trastorno límite de personalidad es un trastorno complejo, precisamente por estos, digamos, similitudes con los otros trastornos, y que son más reconocidos algunos trastornos y que son más aceptables también, algunos trastornos, que el mismo trastorno límite de personalidad, sobre todo porque a partir de los años 80 para acá es donde se ha ido como
estudiando, analizando y viendo de qué se trata este trastorno. Y sabemos muy bien que en el momento del trauma el niño queda con los síntomas más principales o básicos, que es la impulsividad, el miedo al abandono, la inestabilidad emocional y las relaciones intensas. Eso es lo más importante dentro de este mismo trastorno. Pero si vamos a mirar otros trastornos, que aquí es donde voy o sea, estamos tan inmersos, o sea, tanto los médicos o la salud mental, estamos tan inmersos en ciertos trastornos que son, digamos, los más frecuentes que podemos conocer y que son los que llevan más años que el mismo trastorno límite de la personalidad, que es posible que cuando se escucha, por ejemplo, decir al paciente, no, lo que pasa es que estoy que no puedo dormir, mis pensamientos son circulares, o sea, pienso lo mismo, estoy pensando en pensamientos negativos, en que algo me va a pasar, en que alguien me va a quitar, que alguien me va a atacar. Claro, inmediatamente el psicólogo, el psiquiatra o hasta el mismo médico general, inmediatamente vamos a ese recuerdo inmediato donde empezamos a clasificarlo con cualquier síntoma similar a lo que él está diciendo, algo a lo que el paciente está describiendo. Entonces voy a nombrar cuáles serían los diagnósticos, ¿cierto?, que son los más frecuentes dentro del diagnóstico erróneo del trastorno límite de personalidad, y que nos debemos tomar nosotros los profesionales de la salud un poco más de tiempo, siquiera los primeros 25, 30 minutos, para poder hablar con el paciente y nosotros no tener diálogo interior e ir clasificando, sino ir anotando hasta que podamos dar un diagnóstico mucho más asertivo. Entonces, ¿con quiénes son los trastornos que se puede confundir o solapar con el trastorno límite de personalidad? Está el trastorno de ansiedad generalizado. La falta de identidad puede generar la constante sensación de incertidumbre y de ansiedad, que en el trastorno límite de personalidad es muchísimo más elevado que la persona que solamente tiene el trastorno de ansiedad. La diferencia entre ciertos trastornos y el trastorno límite de personalidad es las sensaciones, que son mucho más, digamos, más elevadas que otros trastornos. Tenemos, por ejemplo, otro que se puede confundir. Estamos hablando con el trastorno depresivo mayor. La persona con TLP, la sensación de vacío, junto con la dificultad de establecer un sentido de identidad propio. Esto a las personas con trastorno límite de personalidad les genera una ansiedad, pero no es la ansiedad generalizada trastorno depresivo mayor. ¿Ya? Estamos hablando de que el trastorno límite de la personalidad, cuando tiene una depresión, la depresión es mucho más intensa, muchísimo más intensa que la misma depresión sin el trastorno límite de personalidad, y que la persona con trastorno depresivo mayor, con ciertos medicamentos que equilibren tanto hormonas como neurotransmisores, se puede completamente nivelar, mientras que en el trastorno límite de personalidad puede funcionar parcialmente porque ese medicamento no es tan especializado para la persona con trastorno límite de personalidad. Tenemos otro que se confunde, es el trastorno, o que solamente dan un trastorno parcializado en el primer diagnóstico. Dicen que son trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué pasa con los trastornos de conducta alimentaria?
La lucha contra el control interno, o sea, es algo que la persona con trastorno límite de personalidad se ve abocada, porque al no tener esa estructura de la identidad, es algo que está dentro, muy dentro de ellos, no está afuera, está dentro de ellos, y es que esa parte de esas emociones y los efectos que generan esas emociones descontroladas en caos, es como poder buscar como un lugar en donde pertenecer, lugar en donde poder establecerse. Además, la gran mayoría de las personas que tienen este trastorno de conducta alimentaria, cuando uno se detiene más a escucharlos, es porque sienten un gran vacío en el estómago que ni siquiera se siente que tienen órganos o vísceras. Entonces ellos tratan de buscar un peso, entonces ese peso empieza a generar esas conductas alimentarias. Otro que es el trastorno de personalidad por evitación. La persona con trastorno límite de personalidad se caracteriza principalmente porque evita estar en sociedad, porque tienen un vacío emocional, y dentro de ese vacío emocional, cuando se da, digamos, unos límites o se da por decir que ahora no tengo tiempo, no podemos reunirnos, ellos sienten inmediatamente que son rechazados, pero ese rechazo es llevado por el abandono que ellos traen de la infancia, y esto genera una inestabilidad en las relaciones. Tenemos, por ejemplo, otro diagnóstico que podría ser el trastorno de personalidad dependiente. Este trastorno se centra en la dependencia y el miedo a la separación. Ojo, el miedo y la dependencia, ¿cierto? ¿A qué? A una separación, mientras que en el trastorno límite de personalidad es el miedo al abandono, no a separarse, sino al abandono. Ellos son muy claros al decir, cuando uno habla con un paciente y el paciente no tiene trastorno límite de personalidad, lo primero que dice es que tengo miedo a la separación, no sé vivir sin ella o sin él, llevo mucho tiempo estando con él o con ella, ¿ya? O tengo miedo de retirarme del empleo, ¿cierto? Pero no hablan de abandono. Ahora, otro trastorno que tiene mucha similitud a los síntomas del trastorno límite de personalidad y que se confunde con el trastorno de personalidad narcisista. La persona con trastorno límite de personalidad narcisista tiene identidad. En ningún momento se le ha fracturado la identidad. En ningún momento las emociones han generado caos. Les recuerdo que la identidad es la columna vertebral de las emociones. Cuando hablamos de una columna vertebral, es como la columna vertebral del ser humano. ¿Quién nos sostiene? Nos sostiene la columna vertebral, ¿cierto? Y todas nuestras costillas, nuestros músculos, nuestros nervios, ¿cierto? Pero si hay alguna fractura en una de las áreas de la columna, podemos generar problemas de movilidad. Estamos hablando metafóricamente con la columna, la identidad de la columna vertebral de las emociones. Cuando se fractura la identidad, hágase de cuenta que la persona donde se fracture ciertas vértebras, creo que son cervicales, puede generar, si estoy diciendo un error, perdón, pero puede generar como que la movilidad del cuerpo quede parcialmente o totalmente parcial, su movilidad, y que muchas veces no puede mover sino su cabeza. Exactamente pasó con la persona que tiene trastorno límite de personalidad, con esa fractura de identidad. Lo único que le quedó para movilizarse es la cabeza, pero
todo lo que tiene que ver y que conlleva las emociones, que las emociones son la expresión que tenemos todos los seres humanos y que la identidad empieza a controlar esas emociones y a aprender a vivir en sociedad, en comunidad, con las reglas, con las políticas. A la persona con trastorno límite de personalidad, a partir del trauma, eso ya se rompió. Entonces las emociones hacen lo que les da la gana. Estamos hablando de que la persona con trastorno límite de personalidad no quiso tener trastorno límite de personalidad, o las personas que tienen trastornos mentales, como importante porque todos tenemos nuestras rayones, pero hay personas que tienen trastornos más fuertes, más severos. No es que lo eligieron, no es que yo elegí, no. Estos son situaciones o circunstancias donde están ahí, o bien sea por genética o bien sea por el medio ambiente. Entonces la personalidad narcisista tiene identidad, las emociones están en su lugar. Lo que tiene es unos modelos de crianza que es fácil de hacer una reprogramación, hacer como todo digamos un trabajo psicológico dentro de la reprogramación de lo que trae como modelos de crianza, mientras que el trastorno límite de personalidad no tiene identidad, para nada, no tiene identidad. Que es que los dos no tienen empatía. Sí, los dos no tienen empatía, pero el que los dos no tengan empatía no quiere decir que es que vos sos narcisista. Sí, es TLP. El trastorno límite de personalidad no tiene, o sea, la identidad no la tiene definida. Mientras que la identidad de la persona con narcisista la tiene y sobre exaltada. Otro trastorno que puede tener similitud y que puede ocurrir también en errores de diagnóstico, estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Sí, la persona con trastorno límite de personalidad, para poder como que tener como un orden en su estructura mental, muchas veces, afortunadamente, ellos se valen como de ciertos patrones externos que observan en el entorno y que ellos empiezan a regular y a ser totalmente estrictos y caminar por esa línea, ¿cierto? Pero es como es una forma de supervivencia. Mientras que la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, pero tiene TOC, es llevar el perfeccionismo al más allá del extremo, pero del perfeccionismo, del detalle, del aseo, del TOC. Eso, mírenme que es mucho la diferencia. Ahora veremos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño en los primeros años de vida, están regulando las emociones, están aprendiendo a regular las emociones. Si al niño en esos primeros 7 años no le enseñan a regular sus emociones, y dentro de la regulación de las emociones está la atención, prestar atención a un objeto o a una escucha o a anclarse, eso a ellos le está dando tolerancia, paciencia y fijar como la atención hacia un solo objeto. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no tiene esa posibilidad, porque el niño o la niña, la identidad no fue, o sea, se atoró en ese momento y no siguió avanzando psicológicamente. El niño puede avanzar, el niño con TDAH puede seguir avanzando y puede aprender a prestar atención. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no, hasta que no empiece a reeducar sus emociones. Miremos otro trastorno
donde se solapa y que puede ocurrir errores. El trastorno negativista desafiante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando suele mostrar actitudes, por ejemplo, el trastorno negativista desafiante, y que es oposicionista y el comportamiento es errático, es no ceder, no escuchar. También se puede confundir muchísimo con el trastorno límite de personalidad. ¿Pero por qué? Porque el TND desafiante, estamos hablando de que es impulsivo, no presta atención, es irrespetuoso, es irreverente, hay unos patrones de educación o modelos de crianza que al niño no le han dado para que pueda regular sus emociones. Mientras que, y ahí el niño perfectamente en cualquier momento pueden tener terapia cognitiva conductual y el niño va a aprender rapidito. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad, mientras que no reeduque emoción por emoción y que el niño empiece a conocer o a diferenciar entre un estado y otro de emociones, él no va a poder regularlas. Otro trastorno es el trastorno de personalidad esquizoide o esquizotípico. A ver, ¿qué pasa con esto? Es muy común, pero es demasiadamente común encontrar este diagnóstico errático. Porque si bien el TLP puede tener algunas desconexiones emocionales y distanciamiento social, y puede ser similar a los rasgos esquizoides o esquizotípicos, aunque el TLP intente vincularlos, el miedo al abandono, el miedo al rechazo que mantienen en ese presente, en el mismo presente, no los va a dejar hacer esa vinculación, mientras que los rasgos esquizoides o esquizotípicos con una muy buena tratamiento, sobre todo de medicamentos, perfectamente puede tener una muy buena relación y tener una buena interacción. Mientras que el trastorno límite de personalidad, mientras que no reeduque sus emociones, no va a ser posible. Ni póngale el medicamento que quiera, pero no va a ser posible. Otro trastorno que no es muy común, no, porque lo he escuchado apenas, que me ha llegado por ahí máximo 3 a 4 pacientes, pero que se puede también dar como diagnóstico erróneo, y es el trastorno dismórfico corporal. ¿Qué pasa con esto? Cuando los profesionales han intentado todo lo que hasta ahora saben dentro de ese bagaje de enfermedades y trastornos mentales, pero que ninguno puede regular a la persona con trastorno límite de personalidad, inmediatamente le dicen, bueno, listo, tiene un trastorno dismórfico corporal. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo regule, no hay nada que lo pueda estabilizar, y muchas veces me tocó un paciente que la tenían que tener medicada siempre, porque se hacía pues autolesiones, y el diagnóstico que le dieron era que le tenía trastorno dismórfico. Lo que le dije era que tenía trastorno límite de personalidad, más no dismórfico, porque nada tenía que ver con las autolesiones. Otro trastorno que es frecuente que ocurra como diagnóstico y que sea un error, está el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es otro, y esto me recuerda que con una consultante, eso fue un trastorno muy difícil para aceptar, porque lo habían
diagnosticado con el trastorno bipolar, pero en el momento de su suicidio, perdón señora, nos equivocamos, tenía TLP. ¿Qué pasa? Que el bipolar, el trastorno bipolar se confunde por los cambios, pero es que los cambios del bipolar, de la persona con trastorno bipolar, que es orgánico genético, es muy diferente al del trastorno límite de personalidad, porque la persona con trastorno límite de personalidad puede pasar en un día de 4 a 5 o más veces estados emocionales, entre euforia, rabia, entre amor y odio, entre amor y devaluación. Mientras que la persona con el trastorno bipolar pasa, son periodos muchísimo más largos, donde puede tener sostenibilidad entre la euforia y la depresión. Bueno, lo que pasa es que ya que me estás diciendo que acá está un poco atrasado pues, el tiempo, y voy a mirar entonces otro, el de estrés postraumático, porque tenemos, por ejemplo, el estrés postraumático es otro diagnóstico que puede con frecuencia incurrir en este error. Lo mismo el trastorno de consumo de sustancias, el otro el trastorno de personalidad antisocial, el otro es el autismo y el síndrome de Asperger, que ese también es muy común, que es frecuente que ocurran estos errores de diagnóstico. El trastorno de personalidad disociativo es otro, que incluye otro que es el de personalización, el de realización y el trastorno de identidad. Bueno, aquí estamos viendo cómo es que todos son similares, pero si vamos a hacer un diagnóstico real, es que el trastorno límite de personalidad los tiene casi todos los tiene, pero ¿cuál es el fundamento y por dónde se debe empezar? Empezar a fortalecer la identidad con la reeducación emocional, es sí o sí. Y las personas que los acompañan, es importante que aprendan este lenguaje para que no los detonen, pero no se puede tratar a una persona con trastorno límite de personalidad con estos diagnósticos parcializados, porque si nosotros nos detenemos como profesionales de la salud a tratar a una persona con trastorno límite de personalidad con cada uno de estos trastornos, nos estamos perdiendo definitivamente de poder darle una ayuda eficiente a la persona con trastorno límite de personalidad. Ahora sí. Ok, buenas tardes doctora, buenas tardes a las personas que ingresaron al día de hoy. Por acá tenemos varias preguntas. Las personas de TikTok vamos a seguir dándole clic a la pantalla para que este live pueda llegar a más personas y vamos generando sus inquietudes referente al tema de hoy. Igualmente las personas de Facebook. Buenas tardes doctora, siempre un placer escucharla. Gracias por estar acá. Muy buena explicación de cada trastorno dentro del TLP. Gracias por su dedicación. Gracias a ustedes, que soy dedicada, de verdad que sí, porque para mí es importante que todos aprendamos acerca del trastorno límite de personalidad y tengamos esa empatía compasiva con ellos. Ellos no eligieron ese trastorno, son circunstancias del medio ambiente por los que los niños en ese momento estaban transitando. Y nosotros que no tenemos este trastorno, pues les pido por favor empatía compasiva. Tengo TLP y sus videos me son de gran ayuda. Gracias por escucharlos, gracias por estar acá. Por acá nos dicen, buenas tardes doctora, me diagnosticaron TLP desde el 2021. Yo siento que dependo de mis papás, tanto en lo emocional como en lo económico. Me pondría muy mal sin ellos. También me pregunto mucho hasta dónde llega mi enfermedad y hasta dónde llego yo como persona en mis comportamientos. Dicen mucho que me refugio mucho en mi trauma y que justifico mis comportamientos basados en eso. Mira, gracias por tu pregunta, me parece muy importante tu pregunta. Primero que todo, si lográramos un minuto de nuestra vida, las personas que no tenemos este trastorno y entráramos en el cuerpo de una persona con trastorno límite de personalidad, se van a dar cuenta que no es que ellos quieran, sino que no pueden detener ni su pensamiento, ni su dolor emocional,
ni sus miedos, ni sus proyecciones que ellos hacen de la vida, del día a día de las personas, y que no, el que procrastinan no es porque quieran procrastinar, sino porque su mundo está hecho un caos. Entonces, pero también hay algo de responsabilidad. Tu responsabilidad es estar en terapia psicológica con un especialista en borderline o TLP. Esa es tu responsabilidad y tu autocuidado. ¿Qué te puedo decir? Que sí, si los papás están en esa ayuda tuya, mientras que estés recibiendo ayuda de tus padres, busca un psicólogo especialista en el trastorno límite de personalidad para que te ayude a no depender del otro y que empieces tú misma a tener tu propia zona segura y que sea más un apoyo, una ayuda que estar allí. Ok, por acá nos dicen, doctora, ¿cómo saber distinguir si por alguno de los motivos del TLP es que estamos con alguien como pareja? Es decir, que no sea amor, sino dependencia emocional o algo parecido. A ver, lo que pasa es que el ser humano es totalmente imperfecto, perfectamente imperfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos modelos de conducta o paradigmas o patrones de conducta que traemos de niños, y que estamos estamos constantemente bombardeados por ese pasado. Si nosotros no trabajamos nuestros modelos de crianza, vamos a estar toda la vida bombardeados por esto. Por favor, esto no se hace sino con psicólogos. No lo hace ni ninguna, digamos, cursos o cursitos, o vamos que nos van a enseñar aquí mindfulness, perdón lo que voy a decir, pero esto es ir literalmente al psicólogo para que pueda mapear tu inconsciente y que mapear ese inconsciente puedas tú verlo, traerlo al presente y salir de estos patrones de conducta. Entonces, si yo fui muy feliz en la infancia y si mi padre fue el hombre más importante de mi vida, el hombre más esencial de mi vida, entonces el inconsciente siempre va a estar buscando ese referente, porque nuestros referentes primordiales fueron papá y mamá y los vimos a ellos como pareja. Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber cuáles son nuestros enganches, y si nuestros enganches es por la sonrisa, es por los ojos, es por la nariz, es por el cabello, es por el movimiento, es por el swing, es por cualquier enganche. Ahí es donde nosotros nos debemos de dar cuenta. Pero esto no quiere decir que nosotros no nos podemos enganchar. Claro que sí. Darnos cuenta por qué nos estamos enganchando, pero también abrirnos a las oportunidades del presente y verlo con la realidad. Ahí, por ejemplo, eso sería. Pero la gran mayoría nos enganchamos con personas con TLP porque son lindamente hermosos al principio, románticos, buenos compañeros, buenos amigos, están siempre acudiendo a nosotros, nos están colaborando constantemente. Ok, por el TikTok nos dicen, hola, llevo diagnosticada 20 años con TLP. ¿Por qué se tiene TLP? El trastorno límite de personalidad, gracias por participar. El trastorno límite de personalidad se da a partir de un trauma que se genera en la infancia y se puede generar por un abandono real o ficticio, por un abuso sexual o violación, por haber estado en una situación entre la vida y la muerte, o el bullying. Un bullying donde te puedas ver entre la vida y la muerte. Y que las personas cuidadoras de ti en ese instante, en ese momento, no estuvieran allí para salvarte o acudir a ti. Ok, por el TikTok nos dicen, mi amiga TLP simplemente se fue sin decir adiós. Ahora me acusa de que yo soy el origen de todo, cuando en realidad siempre la cuidé y siempre le di posada en mi casa.
Donde todo se desató fue cuando le dije que estaba enamorado de ella. Ella siempre supo de mis pretensiones amorosas desde hace 10 años que la conozco. Nos dejamos de ver un tiempo y cuando la volví a ver algo había cambiado en ella. Decía constantemente que yo no la valoraba y que mi amor era falso. Ok, gracias por compartir. Sí, eso es la forma como ellos piensan y ven la vida y ven y juzgan del otro, pero no porque quieren, sino porque sus emociones están enreversadas. Ok, vamos a seguir dándole clic a la pantalla, no dejemos la pantalla de TikTok sola, sigamos dándole clic. Los objetivos del like para alcanzar el siguiente nivel en este canal están pautados. Y las personas de Facebook vamos a seguir dándole clic también a la pantalla y generando las inquietudes. Por acá nos dicen, las personas con TLP suelen devaluar a las personas. Sí, es una característica del trastorno límite de personalidad, pero ¿de dónde se origina? De la falta de identidad, de tener una identidad construida, firme, sólida, y que las emociones estén en caos, ¿sí? Ok, doctora, la sigo desde España, muchas gracias por su tiempo. ¿Quiere decir que la persona con TLP hace comorbilidad con todos los trastornos que usted acaba de mencionar? Sí, sí. Lo que pasa es que el trastorno límite de personalidad por la falta de identidad es transversal a varios trastornos mentales, pero el fin es que, por favor, tanto psicólogos, médicos como psiquiatras, tomémonos siquiera una hora, 30 minutos para escucharlo y 30 minutos para hacer el diagnóstico, y les aseguro que no volveríamos a tener estos diagnósticos parciales o que ocurran estos errores en el diagnóstico. Ok, por acá nos dicen, doctora, esta mañana estaba súper feliz y ahora estoy llorando. Me pasa muy seguido. Mírame, para que puedas tener una estabilidad emocional, gracias por participar, para que puedas tener una estabilidad emocional es importante que tú tengas una rutina, digamos, contigo misma, y estamos hablando de una rutina de gimnasia, alimentación, organización de tu casa o de tu habitación, ¿sí? Y en la siguiente estamos hablando la laboral y luego la social. Como no hay unas rutinas y no hay constancia en las rutinas, caes en estos estados de picos. Pero lo ideal es que tengas rutinas. Ahora bien, para que entiendas que son rutinas, es necesario que estés con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y te ayude a fortalecer una rutina no sé cada cuánto. Pero a medida en que tú vas cogiendo y vas aumentando entre una rutina y otra, te vas a dar cuenta que las emociones se estabilizan. Ok, vamos a seguir dándole clic a la pantalla. Buenas tardes, doctora. Mi novia tiene TLP y a partir de que empecé a evidenciar todas sus mentiras. Yo hice hace tiempos que la persona con trastorno límite de personalidad no es que sea mentirosa, sino que ve el mundo diferente al de uno y lo ve reversado. Y lo ve desde el niño o desde la niña de los 5 años, 4 años, 6 años, no, ya creo que ya hasta los 6 empieza uno a disminuir las mentiras, o a disminuir sus fantasías, o a disminuir el modificar o el de magnificar los eventos y pues, llevarlos a otro nivel. Sí. Eso es parte también de la falta de la identidad y que las emociones estén en caos. Ok, por acá nos dicen, doctora, yo recién la conozco y gracias por comprender. Tengo TLP y suelo sentirlo en el pecho el dolor. Ok, gracias por estar acá, gracias por seguirnos, gracias por participar y decírmelo.
Esto de verdad son ustedes los que me jalonan cada 8 días a que prepare un tema, a que los escuche, a que Eli detrás de mí, contestemos esto, démosle respuesta, y yo entre una terapia y otra, 5 minutos, vamos, yo le robo 5 minutos, vamos a dar respuesta. Son ustedes, de verdad que sí. Ok, buenas tardes, doctora. ¿Puedo construir ficticiamente hechos no ocurridos, olvidar situaciones traumáticas? Sí, sí. Mírame, el cuerpo es sabio, o la mente es sabia. Cuando el niño estuvo en un evento traumático que para el niño no fue comprensible porque la situación o las personas, el niño lo lleva, llamémoslo así, a un lugar muy lejano del inconsciente, en uno de los laberintos lo va a incluir, porque no tiene que seguir sobreviviendo y no puede morir. Entonces el niño, a medida que va avanzando, ese evento lo va a dejar en un lugar X. Pasa también otro opuesto, y es que lo puede dejar olvidado o puede inventar en medio de su dolor emocional y que no comprender qué pasó y por qué esta situación, empieza a inventar situaciones para buscar cómo comprender el día a día. Ok, por el Facebook nos dicen: mi hijo TLP de 23 años no se compromete con ningún tratamiento. En un mes será padre de un niño. ¿Con qué recomendaciones me puede ayudar, doctora? Porque tiene peleas muy fuertes con la mamá del bebé que llegan a la agresión física. Agradezco su orientación. Mire, le voy a decir mamá, y esto espero que el resto de las mamás escuchen, porque somos más las mamás que estamos al pendiente de nuestros hijos, no importa la edad que tengan, créanme, no importa la edad que tengan, pero somos las mamás las que estamos más cerca de nuestros hijos, casi siempre. Entonces, mamá, haga usted terapia, aprenda a regular, aprenda a el lenguaje emocional de su hijo, aprenda a cómo a reprogramarse usted para poder reeducar a su hijo. Además, el problema no es ahora, en estos momentos, que el bebé todavía está en el vientre. El problema es cuando salga del vientre, cuando ya esté entre nosotros. Ese es el problema, porque tu hijo no es otro niño, y estamos hablando de que los niños son muy territoriales con sus espacios, y viene alguien a quitarle su territorio, porque estamos hablando de que el trastorno límite de personalidad, y por eso es tan difícil a veces diagnosticarlo, es porque es necesario ver el adulto, pero al mismo tiempo poder ver ese niño que todavía está físicamente en él, o sea, psicológicamente está en él, porque lo puedes escuchar y lo puedes ver de una estatura de los 70, lo puedes ver con un rostro de adulto, lo puedes ver que puede manejar su vehículo, comprar lo que quiera, pedir, o sea, ir a las tiendas y comprar una botella de cerveza, algo así. Pero si tú lo observas un poco más, tu hijo no tiene más de 3 a 5 años. Es ahí donde yo te invito a que tú busques un psicólogo especialista en TLP, aprendas esas técnicas, a cómo hacer la detención, a reeducar tu hijo, a reprogramarte tú y a darle la contención emocional para que él avance psicológicamente. Ok, por acá nos dicen: buenas tardes. ¿Y si no es especialista en TLP, el psicólogo? Mírame, el trastorno límite de personalidad es tan complejo para nosotros los mismos especialistas, aún más. Somos muy pocos en el mundo que somos especialistas en trastorno límite de personalidad, y que llevamos muchos años y que apenas ahora con las redes estamos hablando del trastorno, pero somos muy escasos porque es muy complejo,
porque, vuelvo y te digo, uno debe de saber escuchar, partir de ellos, partir de su dolor emocional. Por eso es importante la empatía compasiva. Y si no lo trabajas con una persona que no tenga este conocimiento, no te va a dar las herramientas ni las estrategias para poder avanzar en familia. Ok, para ir terminando, por acá nos dicen: buenas tardes, doctora, saludos desde México. Mi expareja fue diagnosticada con TLP por su última psicóloga. Ella me busca cada 2 a 3 semanas por los sentimientos de vacío y soledad que llega a sentir. Me menciona que siente que su familia ni amigos no la ven ni la entienden. ¿Debería comunicarme con su familia? Pregunta. Si tú tienes a alguien en su familia que conviva con ella y le puedes mostrar uno de mis videos, puede buscar que una persona de la familia que no tenga trastorno límite de personalidad pueda primero entrar a terapia para que pueda entender qué quiere decir esto. Pero esto que está diciendo, y gracias por participar, es lo que dicen todas las personas con trastorno límite de personalidad, que tienen un vacío y que hay muchas personas a su alrededor que no la entienden. ¿Pero por qué? Porque yo estoy partiendo de que esa muchacha ya tiene 30 años, entonces yo voy a hablarle como si fuera de 30 años. Pero si yo veo que esa persona tiene 30 años, la persona tiene 30 años cronológicamente, pero que psicológicamente tiene 3 años, yo voy a escuchar a la persona de 30 años con 3 años psicológicamente. Cuando uno hace esto, créanme que la empatía compasiva, ellos lo sienten y saben que la estamos respetando. Ok, por acá nos dicen por el TikTok: mi hija con TLP mañana va a la psiquiatra por primera vez y me dijo que de ninguna manera va a tomar medicación. ¿Qué hacer? Yo no sé qué edad tendrá su hija, pero si para ir al psiquiatra va a ir sola, ya debe ser mayor de edad. Si usted quiere avanzar, mamá, tener una vida tranquila, soñar con la vida que siempre desearía tener cuando ella estuviera adulta, entre usted a terapia psicológica, aprenda el lenguaje de su hija. ¿Pero por qué? Porque cada ser humano y sobre todo cada persona en el trastorno límite de personalidad es individual y tiene unas percepciones. Aunque hay un macro para poder hablar del trastorno, hay un micro que es lo que estoy haciendo con los videos para que entendamos y entremos en ese mundo interior de la persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, ahí es donde se entiende que cada uno es individual y que cada uno tiene un dolor emocional, un vacío emocional, y que es por esto, por aquello, porque aquel trauma, porque tuvo cualquier cosa. Entonces vaya usted al psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, aprenda el lenguaje, que le den técnicas para que aprenda a escucharse, a verse y poder escucharla y verse y poder sentir esa empatía compasiva del dolor emocional que ella tiene. Ok, por el TikTok nos dicen: hoy hablé con una psicóloga y me dijo que no es importante dar un diagnóstico. Sí es importante dar un diagnóstico. Claro que sí. La gran mayoría que han llegado a mi consulta y después de muchos años caminar, le digo, es que lo que usted tiene es trastorno límite de personalidad, y empiezo a mostrarle y a ubicarlos en los libros. Vea, mire este. Cambia la vida de la persona con trastorno límite de personalidad y además las personas que están al lado, cerca de ellos. Ok, buenas tardes, doctora. ¿Cómo se evitan las crisis o cómo se hace para que no den tan duro? Ay, Dios santo. Mírame, para que nos den tan duro es necesario reeducar las emociones. Reeduquen las emociones. Para reeducar las emociones, para ir fortaleciendo esa identidad, se necesita terapia. La terapia es larga, no es corta.
pero es satisfactoria, porque créanme que ustedes mismos van dándose cuenta de los avances que van adquiriendo en esas terapias semanales. Entonces, si tuviera una solución más inmediata, es decir, en esta capsulita está su salud mental del TLP, ya estaría, no creo que ya estaría el mundo deseosa de tener esa cápsula. No existe. Esto es personalizado. Ok. Todos los días al abrir los ojos viene la procrastinación y las ganas de dejar de existir. La música está siendo mi refugio. Entiendo, sé de qué me estás hablando, sé de lo que me estás hablando. Para ello es muy importante, demasiadamente importante, que cojas, no sé, alguien que te ayude, porque se necesita alguien que te ayude a que busques un psicólogo especialista en TLP, que poco a poco vayas retomando y buscando y fortaleciendo tu identidad, tu propósito de vida, tu proyecto de vida, tu quién soy, tu alegría que en algún momento quedó truncada. Ok, por acá nos dicen, ¿qué señal? Me aparece usted hoy, me diagnosticaron, tengo brotes de ira, me mandaron Valproy, mi mamá está en terapia y a mí la música me irrita, doctora, o me detona recuerdos. Claro, porque estamos hablando del pasado. Entonces la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, como se quedan en el momento del trauma y están en ese momento de fantasía, entonces están en el pasado y la música recuerda el pasado, y el pasado genera miedo, y el opuesto del miedo es la rabia. Entonces búscate un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad que te ayude a reeducar esa emoción y esa ira que tienes, esa rabia que tienes. ¿Qué hago si me vuelve a buscar? Ya me desbloqueó de mis 2 WhatsApp y ahora ve mis estados siempre. Esta fue la persona que dijo algo de la exnovia. No. De la amiga que se declaró. De la amiga. Ya la desbloqueó. Vaya usted a terapia. Necesita usted ir a terapia psicológica. Doctora, siempre pienso que me quieren dañar, procrastino, me duele el pecho 24/7, no tengo paz. Sé de lo que me estás hablando, créeme que lo sé. Para que no procrastines el día a día, porque se procrastina el día a día en las personas con trastorno límite de personalidad por los pensamientos intrusivos. ¿Y qué pasa? Estar pensando en ese bucle, en ese remolino, una y otra vez, las neuronas se cansan y hasta se calientan, dicen algunas personas, y caen en ese soponcio de dormir y no poder hacer absolutamente nada. Es necesario que acudas a terapia con un especialista en borderline o TLP para que puedas ayudarte a que salgas de ese dolor permanente, porque es un dolor muy duro, y sobre todo que te enfrascas en un mundo cada vez más pequeño y más oscuro. Entonces ve donde un psicólogo, haz las terapias semanales, eso a mediano y largo plazo va a ser algo satisfactorio para ti. Bueno, para ir terminando, la verdad no te había leído el otro comentario. No leyeron la segunda parte de mi exnovia, pero me terminó después de decirle sus mentiras. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Bueno, ahí quedó. Me terminó después de decirle sus mentiras. Esa fue la persona que dijo ahorita sobre las mentiras que descubrió de la persona con TLP. Pero y ahora vive de fiesta. Sí, no, es que ese es el comportamiento. O sea, si tú
aprendes sobre el trastorno límite de personalidad y aprendes también a tener esa empatía compasiva, vas a saber de qué se trata ese trastorno, por qué el comportamiento de ella, fue su comportamiento de ella, y además cómo te vas a asegurar que no te vayas a enganchar con otra persona TLP. Bueno, para terminar, gracias por su trabajo, doctora. Sigo su canal en YouTube. Saludos desde México. Gracias por estar acá. Bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Por favor, síganos enviando sus historias, síganos enviando sus temas que posiblemente deseen que hablemos sobre el trastorno límite de personalidad. Hasta la próxima semana. Un feliz fin de semana.